Hola, soy Julia. Les quiero contar que este programa está patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones, ADD. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. No olviden visitar nuestra página web, papasalrescate.com, en donde encontrarán todos los episodios, podrán descargarlos y además van a tener acceso a información importantísima que nuestros invitados nos han dejado para todos ustedes. Adicionalmente van a encontrar los datos para contactarlos a ellos directamente, si así lo desean. Les cuento que nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, Stitcher, TuneIn, entre otras plataformas. Este es un nuevo episodio de nuestro módulo Somos Paternidad. En este episodio tenemos de invitada a la terapeuta Carolina González y con ella vamos a desarrollar el tema 10 cosas que hay que saber de terapia de lenguaje. Rápidamente les cuento que Carolina González es terapeuta de lenguaje, entrenadora de Brain Gym y programadora neurolingüística. Bueno, bienvenida, Caro, de nuevo a un programa más de Papás al Rescate. Claro, yo feliz de compartir este espacio y esta plataforma que llega a montones de personas que están deseosos de aprender, que es lo más importante, que cada día aprendamos cosas y tal vez que reaprendamos algunas otras. Entonces hoy el tema está súper interesante porque hay muchas familias que son usuarias del servicio de terapia de lenguaje y algunas otras se preguntarán para qué sirve, quién es, qué hace. Y a partir de qué edades pueden ingresar al servicio como tal. Entonces, feliz de compartir otra vez. Perfecto, Caro. Una pregunta. ¿Qué es un terapeuta de lenguaje? ¿Qué hace? Bueno, es un profesional. Hay mujeres y hombres en Costa Rica que se dedican a esto. Básicamente nos enfocamos en detectar, en evaluar, investigar los trastornos del lenguaje, ya sea en la forma oral o en la forma escrita, porque también trabajamos la parte escrita. El habla, la voz, la comunicación y la disfagia, que es una dificultad para tragar, ¿verdad? Tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ok, no es solo hablar o comunicarse. No es solo hablar. Okay. Nosotros somos especialistas en la comunicación, el habla y la voz. Okay. Entonces es muy integral. El proceso que evalúa un terapeuta de lenguaje es de forma integral a ese usuario, a esa usuaria, indistintamente de la edad en la que esté, para mejorar su calidad de vida y darle herramientas que faciliten, pues, obviamente su día a día. Entonces, eso es. El terapeuta de lenguaje tiene todos los conocimientos para atender a ese ser humano desde la integralidad y además puede trabajar con personas que hayan tenido algún accidente. Por ejemplo, alguien que tuvo un accidente cerebrovascular, un derrame, un accidente de tránsito que le provocó una dificultad para comunicarse, como una afasia, ¿verdad? ¿Qué es una afasia? Una afasia es una lesión a nivel del cerebro y entonces esas personas tienen todas las herramientas para comunicarse. Es el acto motor como tal el que está, digamos que, comprometido, pero se puede rehabilitar. La afasia como tal puede ser resultado de un accidente de tránsito, como les decía, de un derrame, de un impacto severo a nivel de cabeza, y entonces la inteligencia no está comprometida, no es alguien que ya no piensa, más bien sí piensa, pero hay un proceso motor que está siendo afectado, entonces dificulta eso. Y también la disartria, que es como una dificultad para articular
ahí sí, para producir los sonidos. Sí, es un problema mecánico. Ajá, exactamente, que nosotros lo llamaríamos motor. Motor, ok. Motor oral. Okay. Porque tenemos motricidad fina, que es nuestras manitas, motor gruesa, que es todo lo que trabajamos con las extremidades, con los piecitos, y motor oral, todo lo que se trabaja con la boca y los órganos dentro de ellos, ¿verdad? Porque para la comunicación, para el habla como tal, utilizamos la lengua, utilizamos los dientes, utilizamos el aire, entonces... Y los cachetes. Exactamente. Entonces, hay todo un proceso motor y a nivel de cerebro que está sucediendo para que nosotros hoy estemos aquí sentados conversando. Ok. ¿Verdad? Ok. Entonces somos profesionales que vemos al ser humano desde su integralidad. Una pregunta, cuando te da una parálisis facial de eso que se les... Una hemiparesia, Okay. La mitad de la cara. Eso también... Sí, lo trabajamos, claro, lo rehabilitamos, parálisis cerebral infantil, trabajamos con adultos. Eso que te iba a decir, entonces también adultos, aplica para adultos y para niños. Sí, nosotros trabajamos desde edades tempranas hasta un adulto mayor para mejorar su calidad de vida. De hecho, que hay programas de estimulación cognitiva para adultos mayores. Entonces, ayudarles en todo el proceso que están enfrentando en este momento, darles herramientas para que tengan una funcionalidad, ¿verdad? Ok. Una pregunta que siempre lo he escuchado mucho y es, ¿cómo se dice? ¿Terapeuta o terapista? Bueno, es que acá en Costa Rica es muy convencional que se determine, ¿verdad? Terapista, porque es una traducción literal del idioma inglés al español. Ok. ¿Verdad? Pero en Costa Rica y la Real Academia utiliza el concepto de terapeuta. O sea, como que terapista es peyorativo y mal dicho. Ok. Porque en la antigüedad lo usaban para decir que era un técnico, una persona que tenía un oficio. Entonces, y ahora, con el tema de la Real Academia y todo esto retomándolo, es terapeuta. El término utilizado es terapeuta. Terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, respiratorio. Bueno, habemos N cantidad de terapeutas. Entonces, la palabra correcta es terapeuta. Ok. Otra cosa. Yo he oído que, hablando en el caso de los niños, hay una edad, porque hay muchos papás que, es que menganito no habla y no habla aún y estoy preocupado, y unos porque es el hermano menor de 5 huilas, o de 2 o de 1, otro porque no tiene ningún hermanito y entonces dicen es que él no habla y ya cuando yo tenía 2 años yo hablaba por las orejas y David tiene 4 o 3 y no habla. Y entonces creo que tengo que llevarlo a terapia de lenguaje. Yo he oído que hay una edad mínima, o sea que si a los 3 años aún no habla, que no importa, sencillamente en un desarrollo de cada chiquito tiene su tiempo. Así es. Eventualmente hablará, se despegará. Entonces, ¿cuál es la edad? O sea, cuando uno como papá tiene que preocuparse o decir, ok, este mae, sí, ocupo llevarlo, o mi hija, tengo que llevarla a terapia de lenguaje, ahora sí. Claro, es muy importante que hagamos una explicación previa de cuándo es que podemos hablar de una aparición tardía, de una aparición normal, ¿verdad? Los niños y las niñas, la literatura apunta que hay un cierre muy específico a los 3 años de edad, que se da el primer cierre en muchos aspectos de la vida de un niño. En este caso puntual de la comunicación, entonces, a los 3 años, los terapeutas y las terapeutas del lenguaje podemos evaluar, diagnosticar y empezar una intervención en el servicio de terapia del lenguaje, porque se considera que ya hay un montón de situaciones que suceden a nivel cerebral que ya sucedieron. Entonces, la edad para iniciar un proceso terapéutico de diagnóstico es a los 3 años. Sin embargo, nosotros los terapeutas del lenguaje tenemos programas de estimulación del lenguaje que lo que hacen es trabajar en la prevención de dificultades en comunicación, en articulación, que es como la producción, porque las personas tienen asociado la articulación nada más a la terapia del lenguaje. O sea, si tiene dificultades para hablar,
es la única opción ir al terapeuta del lenguaje. Sin embargo, como escuchamos al principio, muy visual, como escuchamos al principio, los terapeutas trabajamos todo el tema de comunicación como tal. Entonces hay otras situaciones implicadas allí. Entonces lo más importante es que sepan que a los 3 años empieza el diagnóstico, retomando. Antes de los 3 años podemos empezar un proceso de prevención y es en estimulación del lenguaje. Ahí hay escalas que nosotros utilizamos, herramientas para evaluar al niño desde su integralidad. Sin embargo, emitimos un diagnóstico solo hasta los 3 años, a partir de esa edad. Pero puedes ir al servicio de estimulación sin tener un diagnóstico en comunicación, porque lo que nosotros hacemos es un diagnóstico en comunicación. Ok, eso me imagino que es cuando vos sabés que tenés un hijo que sabés que va a tener problemas de lenguaje. No necesariamente, no necesariamente, porque ahorita hay programas en oferta académica de estimulación del infantil. Vamos a estimulación. Y entonces es donde los ves a los chicos desde 0 años desde el nacimiento en sus clases. Entonces, ahí los papás desconocen qué es lo que está sucediendo en la integralidad de su hijo. Sin embargo, dicen, bueno, voy a poner la milla extra y voy a empezar un proceso con mi hijo, con mi hija. Eso está sucediendo también simultáneamente con la parte del lenguaje y comunicación. Desconocemos qué es lo que puede haber. Sin embargo, decimos, vamos a prevenir. Hay muy pocas familias que lo hacen. Sin embargo, es una muy buena herramienta para empezar. De hecho, que hay ciertas instituciones que tienen programas de estimulación del lenguaje. Okay. Yo desarrollo programas de estimulación del lenguaje en varios kinders del país, donde trabajamos todos estos aspectos, ¿verdad? Que son muy importantes para el proceso que van a llevar a cabo, digamos, a partir de los 3 años. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo necesita ir al terapeuta del lenguaje? Exacto. Bueno, ahorita la herramienta tecnológica es vital. O sea, yo veo papás que están sentados buscando información o que preguntan por redes sociales, en la página preguntan bastante. ¿Qué tengo que ver yo en mi hijo para decir voy? Ok, es muy importante que usted, lo que vos decías al principio, tengan claro que cada persona tiene un ritmo, un fluir propio para el aprendizaje. Sin embargo, los terapeutas tenemos la literatura que nos apoya con ciertos parámetros. Aunque cada niño debe ser evaluado y tomado en cuenta como un ser único, sí utilizamos una tabla, por llamarlo de alguna forma, que nos va guiando, como en la parte de comunicación, en la parte de lenguaje y en la parte de habla. Entonces, les voy a dar un ejemplo de esas 3 áreas de lo que sucede entre los 0 a los 3 meses, para que ustedes sepan lo mínimo, por ejemplo, que debe haber. Entonces, en comunicación hay señales no intencionales. Eso quiere decir que mucho de lo que hace un niño entre los 0 y los 3 meses es sin intención. También los adultos le ponemos un significado. Ay, es que está moviendo la mano y nos está diciendo hola. Ya dice hola. Ok, esa es comunicación no intencional que está teniendo ese ser humano. Cuando sonríen y dice y me sonrió, no, eso es un movimiento de reflejo. Exactamente. Y toda la huevazón. Ajá, a los 0 y 3 meses no hay lenguaje. Ok, está ahí no está sucediendo algo que tenga que ver con el lenguaje. Hay comunicación no intencional. Y en el habla hay gritillos. El llanto ya lo diferenciamos, porque entonces el papá y la mamá, bueno, cuando Matías estaba a esa edad, ya Kate y Gabriel sabían cuándo era leche, cuándo era chicha, cuándo era cólico, o fueron probando. Ah, mira, este llanto, este gritillo más alto es cuando tiene mucha hambre, o esto es que una persona lo cargó y él no quería que lo cargara. Y usted va a escuchar, tiene hambre, eso es todo, ya le voy a dar de comer. Eso sí es habla. Porque ya hay gritillos, ya hay llanto que empieza a ser diferente, ya ellos reaccionan al sonido y a la voz de ciertas personas. Voltean su cabecita, voltean todo su cuerpo para ver quién está ahí y discriminan esa habla. Ya ya sabe que está hablando alguien. Desconocemos si sabe quién es, pero sí sabe que hay alguien que está hablando. Eso pasa entre los 0 y los 3 meses. Entonces, retomamos. ¿Hay lenguaje? No hay lenguaje a los 0 y 3 meses. ¿Hay comunicación? Sí, no intencional. ¿Y hay habla? Sí, el llanto diferenciado y los gritillos. Entonces, esos son parámetros que nosotros como terapeutas manejamos.
y le preguntamos a la mamita, ¿está gritando? Ay, ¿cómo que gritando? No, todavía no grita. Hace, sí. Bueno, lo que me decía, siempre me preguntaban, ya balbucea. Ajá, entonces, bueno, okay, ese ya balbucea. y se le sale salivilla por la boca, ¿verdad? Es como el ilustrador más específico para algún papá o alguna mamá. Entonces, las preguntas que hace el terapeuta o la terapeuta del lenguaje son ideales para conocer qué es lo que hay en comunicación, qué es lo que hay en lenguaje y qué es lo que hay en habla. Cuando es menor de 3 años, es un proceso como muy entrevista y de desarrollar un programa estándar de cosas que debe saber un niño a tal edad, de acuerdo a los rangos y parámetros que manejamos. Me preguntabas si a tal edad tengo que saber qué sonidos debo decir, por ejemplo. Sí manejamos una tabla. Hay diferentes autores. Yo manejo una tabla que se las voy a dejar como material para que se guíen los papás, porque es muy importante que tengamos apoyo. Y de literatura confiable, ¿verdad? De Laura Bosch. Ella utiliza unos parámetros más cercanos a la realidad costarricense para mí, a la luz de mi experiencia como terapeuta. Creo que es la que más se acerca a lo que sucede en la cotidianidad de un niño. Por ejemplo, ella habla que el sonido de la de la M, para llamarlo clásicamente, sucede en el 90% de los casos a los 3 años. Ya está ese sonido listo. Y que el inicio de ese sonido empieza a los 12 meses. Entonces ya un papá que está frente a su hijo y entonces cuando llega al servicio le preguntan ¿cuáles sonidos utiliza? ¿Cuántas palabras tiene? Es la pregunta que hacemos generalmente los terapeutas del lenguaje. ¿Cuántas palabras dice? Y el papá dice papá, mamá, agua. Ah, ok, muy bien. Ya tiene la M, ya tiene la P y tiene la vocal y tiene la G. Tiene vocales porque agua está llena de vocales y la G. Entonces ya tiene 3 sonidos consonánticos, que son los que no son las vocales. Todos los demás se llaman consonánticos y las vocales, pues de ahí las conocidas A y U. Entonces nosotros vamos detalladamente haciendo como una especie de hipótesis de qué es lo que sucede en el lenguaje de ese niño o esa niña. Es súper interesante. Y lo más importante es que ustedes como papás tengan esta información y le pregunten a su terapeuta, investiguen junto a su terapeuta, porque lo más importante es que ustedes trabajen todos los días el lenguaje, la comunicación y el habla con sus hijos, indistintamente en donde estén, si dentro del vientre materno o fuera del vientre materno. Todos los días nos comunicamos, todos los días hablamos y todos los días tenemos intercambios de lenguaje, ¿verdad? Claro. Y la comunicación va más allá de las palabras. Hay personas que se comunican con métodos alternativos. Y eso también es comunicación. Eso es lo que te iba aquí a preguntar, porque cuando Mati comenzó con terapia de lenguaje, me había dicho la terapeuta de lenguaje de Mati en su momento que hablar y comunicarse son 2 cosas totalmente diferentes. Sí, por eso yo hacía la diferencia y les ejemplificaba qué es comunicación a los 0 y 3 meses, qué es habla y qué es lenguaje. ¿Okay? Entonces, sí, porque un chiquito sin palabras se puede comunicar por señas, lo que vos decías, lenguaje alternativo, por sonidos, por señas, por expresiones. A nivel gestual, exactamente. Exacto. Que de hecho ahí empieza la comunicación como tal, ¿verdad? Entonces, sí se está comunicando y tiene una buena comunicación. Lo que no está haciendo es poder hablar, que es otro cuento diferente. Exactamente. Hay una diferencia bastante notoria para nosotros los del campo de la comunicación. Sin embargo, las personas común y corrientes desconocen cierta información que es importante contarles. La comunicación implica una convención, o sea, implica que nosotros, interpersonal, que nosotros dos aquí implícitamente o explícitamente aprobemos este intercambio que estamos haciendo. Eso es comunicación. Lengua es todo el sistema de signos y símbolos. Eso es la lengua. Un sistema, ¿verdad?, que hace referencia a todos los signos que nosotros utilizamos. Y ese es el medio de comunicación, ¿ok? Ok. Y es muy diferente el lenguaje.
porque el lenguaje tiene una función específica y es expresarse. Ok, ahora sí ya se me hizo un arroz con mango. Okay, me perdiste como desde hace como media hora. No, ok. Vamos a ver, entonces... Quedaste en comunicación. Ok, vamos a ver, tenemos hablar con señas. Digamos, como Mati, que por mucho tiempo él tenía un lenguaje de señas súper evolucionado y sabíamos todo lo que él quería. Eso es lengua. Ajá, que es un sistema de signos. Ok, entonces que puede utilizarse como medio de comunicación. Mati hacía manita cerrada probablemente y sacaba pulgar y eso era una A. O hacía como si estaba tomando juguito y se llevaba su manita a la boquita. Ahora dice juice. Sí, exacto. Sí, antes se tocaba la nariz para decir más. Y bueno, tenía ahí un montón. Ahorita ya, deme algo, es que extendía la mano y con el otro dedo lo ponía sobre la mano. Y movía. Exacto. Okay. Eso es lengua. Ok, eso es lengua. Ajá, porque es un sistema de signos que estoy utilizando como medio de comunicación. Ok. Entonces ya lo ejemplificamos con Mati. Okay. Ahora vamos al hecho de la comunicación como tal. Eso implica una convención interpersonal, o sea, hay personas implicadas en esto y yo explícitamente estamos aquí hoy sentados comunicándonos porque así lo decidimos nosotros dos, pero si alguien viene y le está hablando a Mati, por ejemplo, para hacerlo al contexto de niño, alguien viene, está llamando a Mati y le dice, hola, ¿cómo estás, Mati? Estoy aquí. Mati está viendo el jardín, cómo vuelan los pájaros, e implícitamente ya hay una convención interpersonal. Hay dos personas que están ahí y que están intentando comunicarse. ¿Ok? Ok. Sí, entonces el hecho que él me pida, digamos, que me dijera otra vez y yo... o que me diera, quiero más jugo, por decirte algo, deme tal cosa. Yo se lo daba, entonces ahí estamos teniendo lengua y comunicación. Ajá, exactamente, porque implícitamente ya estaban juntos en una convención, exacto, ahí sentaditos, o ahí en la medida de la tarde, la mañana, el preescolar. Y el lenguaje es una función, es expresar y recibir información. Emisor-receptor, ¿se acuerdan de eso de la escuela? Ajá. Ok, es eso. Okay. Yo estoy emitiendo información que Gabriel está recibiendo en este momento y está comprendiendo o no comprendiendo, que fue como me dijiste, me perdí. ¿Ok? Entonces, eso como tal es el lenguaje. Ok, sí, entonces el lenguaje ya el hablar y el decir las cosas con palabras y ya una estructura y toda la cosa, ya eso es lenguaje. Exacto. Entonces, lengua, comunicación y lenguaje. Exactamente. Okay. Y es muy importante porque el nombre lo dice, terapeuta del lenguaje. Habla, voz, porque también trabajamos los procesos de la voz. Cuando a alguien se le va la voz por su trabajo, por sobreexposición, por un accidente. Entonces también trabajamos ese punto. Y entonces ustedes trabajan la lengua, trabajan la comunicación y trabajan el lenguaje. Las tres cosas. Sí, porque las tres cosas van de la mano. Exactamente. Y eso hace que seamos seres integrales, que tengamos herramientas para resolver. Hay personas que lo resuelven en el plano escrito, que también, porque hablábamos que la lengua es un sistema, una seguidilla de signos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas. Y a mí me gusta usar una frase que ya está, ¿verdad? Cliché. La comunicación va más allá de las palabras, porque es la única forma en la que yo he descubierto que puedo poner en convivencia a toda la pluralidad, porque hay personas que solamente van a comunicarse de forma escrita o con imágenes y también se están comunicando y con señas, exactamente. Sí, bueno, es lo que hablabas, pues, lo comentaste antes sobre la comunicación alternativa. Que no está mal. O sea, si vos tenés una persona que no tiene lenguaje aún, vamos a hablarlo así, de lo que he aprendido, excelente. Que no tiene lenguaje por el momento, pero se comunica por medio de la escritura o por medio de señas, y está bien, porque por lo menos está satisfaciendo sus necesidades y está diciendo
lo que le gusta, lo que no le gusta y lo que necesita. Claro, y eso sucede con todos nosotros seres humanos. Imagínate que desde el nacimiento hasta los 9 meses no hay lenguaje, no hay evidencia científica que apunte que hay lenguaje. De los 0 a los 9 meses. Ajá. Okay. Entonces imagínate que sí nos sucede en la vida. Sí nos sucede en la vida a cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta, esta tierra. Claro, sí, es como cuando uno se va fuera del país y uno no habla nada del país que va y a pura señas se la juega. Exactamente, ahí estarías con la lengua. Ahí estarías con la lengua, ¿verdad? Y ahí estarías sobreviviendo. Sí, sobreviviendo, ajá, exactamente, porque encontrás ahí alguna persona Estoy con la lengua, sí, y busco la lengua. Y hablas, nada más que el lenguaje, ahí como tal, hay que adaptarlo, digamos, a un idioma como específico. Ay, mira, aquí hablan mandarín, aquí hablan cantonés. Y el ser humano es resiliente. Entonces, dice, lo dibujo. Exacto. Ok, las palabras, ando un diccionario. Lo señalo. Entonces, quiero subirme a un taxi. ¿Qué hago? Estoy, no sé, en la India y hablo español, inglés. Y entonces le dibujo. Un taxi. Le pongo un color o le señalo el que va pasando en la calle, ¿verdad? Y eso es un sistema de signos. Exacto. Que estoy usando como medio de comunicación. Entonces, ahí está la lengua en ejecución. La lengua y la comunicación cuando se lo estás diciendo a otra persona. Exactamente. Muy bien, Gabriel. Vamos, perfecto. Muy bien. Yo estoy volando. Exactamente. Ok. Ahora, hay varios tipos de terapias de lenguaje o algo así. Abordajes. Habemos profesionales de todo tipo, para todos hay, y desde el amor, cada persona puede elegir cuál es el estilo, cuál es el abordaje que más se adapte a sus necesidades. Yo me considero una terapeuta del lenguaje con un abordaje muy lúdico. Juego. Divertirse jugando. Para mí, el movimiento y el juego son vitales en el desarrollo de mi trabajo. Mi trabajo es facilitar el papá, la mamá, el cuidador, el entorno que está durante el proceso educativo y de aprendizaje de un niño, es el que emula el trabajo mío. Emula es que copia, modela, imita. Porque los verdaderos terapeutas son los que están dentro de ese proceso. Nosotros llevamos como el pie y llevamos como el son. Si fuéramos una orquesta, llevamos el son. ¿Verdad? Y decimos, esta nota es aquí arribita. Y ahora vamos a bajar. Y ahora vamos a hacer un cambio. Pero sí existen diferentes abordajes. Hay personas que se encargan de trabajar mucho a nivel motor. Motor significa que hacen ciertos ejercicios con los chicos y las chicas para lograr un sonido. Hay otros profesionales que son más de trabajar álbumes y de trabajar 45 minutos un sonido como tal. Habemos otros que trabajamos todos los niveles del lenguaje dentro de la sesión y nos apoyamos en toda la parte neurocientífica, de movimiento. Otros también lo hacen. Esos motores son los que usan vibradores o algo así en la boca, electrodos, que se le meten. Sí, exactamente, y todo esto. Hay personas que están muy enfocadas en las praxias, que se conocen como movimientos como automatizados. Quiere decir que le puedan decir a una persona, vibre los labios y haga como carrito. Saque su lengua, la eleva, la pone a la izquierda, la pone a la derecha. Praxias. ¿Y eso para qué es las praxias? Bueno, la evidencia científica dice que podrían apoyar un proceso. Sin embargo, algunas personas, vamos a ser claras y específicos, algunas personas los utilizan aduciendo que es más fácil que salga un sonido. Por ejemplo, en una persona. Praxias, los motorcitos, los vibradores y los electrodos, sí, exactamente. Y golpecitos y... Es que eso es otra abordaje. Hay un abordaje como mucho más externo, que es que un adulto hace ciertas maniobras, así se llaman, maniobras
con esa persona. Masaje facial en la boca y todo exactamente. Y hay otros que con un video, con un espejo, ponen a los chicos, claro. Hay una diferencia, ponen a los chicos a ellos hacer esos movimientos. Esos son los ejercicios que llamamos praxias. Ok, cuando ellos mismos... Hay una diferencia. Ellos mismos hacen que el automasaje y cosas de esos. O saquemos la lengüita, elevémosla, hagamos como un carrito, vibremos la lengua, hagamos como un caballo. ¿Cómo hace un caballo? Y lo ponemos frente a un espejo. Entonces, a ver si entiendo. Hay unos que meten un vibrador para que haga usted el carrito. Y no hay otros que lo ponen frente al espejo y que digan, haga usted como el carrito solo. Es que las maniobras me refiero, por ejemplo, cuando tocan el rostro de otra persona con algún instrumento. Ajá. O hacen alguna técnica, utilizan alguna técnica como para que salga un sonido. ¿Ok? Es diferente. Porque la praxia como tal es un movimiento. Y cuando hay un abordaje miofuncional, que era el que decías de los masajitos, cuando hay maniobras para sacar un sonido, ese es otro tipo de intervención. Eso no es praxia. No. Eso es otro abordaje, o sea, otra línea de la terapia del lenguaje que se puede utilizar. O sea, como les digo, para todos hay diferentes estilos de abordajes. Entonces, ¿qué es praxias? Praxia es mover la lengua. Saque su lengua, Gabriel. Elévela. Eso es una praxia frente al espejo. Ese es el tema que te digo, que no hay evidencia científica que arroje datos de que eso confirmen que eso sirva. Ok. Esa es la diferencia. Ok. Que en el uso de electrodos, que en el uso de los vibradores, ¿verdad? Ajá. De maniobras, sí hay una evidencia científica. Ok. Hay profesionales que están certificados en este tipo de intervenciones. En la de maniobras, en la de uso de electrodos. Masajes y todo eso. De hecho, que ahora en Costa Rica hay toda una línea estética y de apoyo a las personas para el tema facial, arrugas, estiramientos y todo esto, que salen del abordaje de un terapeuta del lenguaje, como en el área más cosmetológica, que también es válido. Uh-huh. Sin embargo, ellos sí tienen evidencia científica. La praxia como tal es la que no cuenta con una evidencia científica que nos avale. Y eso lo dice la Asociación Americana de Terapeutas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos con lo que era praxia y lo que no. Con esto nos quedamos ahí para que se queden ustedes dándole vuelta igual, que eso lo voy a hacer yo. Y nos vamos a un corte y ya regresamos. Hola, soy Julia. Les quiero contar que este programa está patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones, ADD. Antes de comenzar, les recuerdo que en nuestra página web www.papasalrescate.com pueden descargar el programa y todos los programas anteriores en forma gratuita. Además van a tener información adicional en cada uno de ellos y los datos para contactar a cada uno de nuestros invitados. Ahorita estamos con la terapeuta del lenguaje Carolina González desarrollando el tema 10 cosas que hay que saber de la terapia del lenguaje. Antes del break que hicimos, estábamos hablando sobre las diferencias entre lenguaje, comunicación y aula era. Exactamente. Y después estábamos también hablando, quedamos ahí donde a mí la materia gris no me dio y estábamos hablando sobre las famosas praxias, que se me hizo un enredo, y los otros abordajes. Y los otros abordajes, exacto. Que existen dentro de la terapia del lenguaje. Bueno, ese es prompt, que es lo que estábamos explicando acerca de movimientos, ¿verdad?, que se ejecutan con un terapeuta. Esa es una filosofía que nace en Estados Unidos en los años 80 por Débora. Es un entrenamiento que se hace. Solo un toque. Ajá. Praxias es el espejito, mover la lengua y mover los labios, y prompt es una es el filosofía de masajitos y toda esta cosa. Exactamente. Y vibradores adentro. Ajá, exactamente. Bueno, específicamente
hay un proceso de certificación, o sea, son pocos en Costa Rica los que trabajan esta reestructuración de objetivos fonéticos, musculares y orales. ¿Y cómo se escribe prompt? P-R-O-M-P-T. Prompt. Ajá, exactamente. Entonces, lo que se hace en el tratamiento de los chicos y las chicas es trabajar todos los estímulos sensoriales, o sea, trabajar todos los sistemas sensoriales. Trabaja la parte auditiva porque da el modelo correcto del sonido, ¿verdad? Uh-huh. Trabaja el visual porque el terapeuta produce la palabra o el fonema, la letra, que va a trabajar, y el táctil kinestésico porque le hacen una maniobra, que era lo que te comentaba. Yo me acuerdo que con Mati, eso lo hacíamos en terapias de estimulación, era que le ponía uno la mano de él en la garganta de uno, decía papá, y entonces que él sintiera la vibración. Eso es táctil kinestésico. Eso es prompt también. No necesariamente, porque eso tendría que aplicarlo un profesional como tal, y tendría que ser una maniobra. Estás usando un sistema, y es el sistema kinestésico táctil para hacerlo. O cuando, por ejemplo, están haciendo el sonido de la S, que entonces le ponemos la mano cerca para que vea los labios o sienta como el aire sale. Exacto. O cuando estamos haciendo el sonido de la P, para que escuchen y vean cómo se pegan los labios y ellos se quedan observando cómo se mueven. Eso es un recurso kinestésico táctil. Sin embargo, no es como en sí la terapia prompt, ¿verdad? Ok. Y entonces si alguien llega a ofrecerle a uno el servicio de prompt, que él o ella trabaja con la metodología prompt, tiene que ser un profesional certificado. O sea, hay que pedirle el certificado porque, como decís vos, hay muy poquitos y seguro hay mucho payaso. Sí, hay muy pocas personas en Costa Rica. De hecho, que yo conozco una terapeuta de lenguaje con nombres y apellidos que lo desarrolla en Costa Rica, certificada en Argentina, si no me equivoco. Es la única terapeuta que yo conozco, así con nombres y apellidos. Sin embargo, deben de existir más en el país. Es poco conocido el abordaje, respetable, porque hay casos y familias que así lo deciden y está muy bien, ¿verdad? Hay de otra línea también, que era la que comentábamos, que se apoya en las praxias. Yo soy enfática en que no existe evidencia científica y yo me apoyo en la evidencia científica, ¿verdad? Y mi abordaje, pues ya lo hemos compartido, es un abordaje lúdico que trabaja con principios neurocientíficos de gimnasia cerebral, programación neurolingüística. Eso es lo que te iba a decir, que bueno, que cuando ya te conocí y bueno, que Caro es la terapeuta del lenguaje de Mati. Sí. Entre las cosas que me llamó muchísimo la atención es que vos haces un arroz con mango, porque vos una combinación interesante. Interesantísima, sí, eso es un rice and beans. Vos haces, aplicas el PLN, ¿verdad? Programación neurolingüística. Exacto. El NeuroGym, que también... Brain Gym. Brain Gym, ok, Brain Gym. Y terapia de lenguaje. Y entonces con todo eso haces un sancochado. Y entonces... Esas herramientas las ponemos al servicio de las familias, ¿verdad? O sea, existen los 3 servicios por aparte. Ajá. Y yo saco lo mejor de lo que he aprendido a través de la historia del trabajo, de la formación, porque es muy importante que los profesionales en general estén continuamente trabajando en mejorar su técnica, sus conocimientos. En mi caso, debo decir que los terapeutas del lenguaje tenemos que estar en constante formación, porque los niños evolucionan, los avances tecnológicos, los principios neurocientíficos. Entonces, pues yo hago una mezcla de los 3, me da muy buenos resultados. Bueno, Matías tiene muy buenos resultados en este tiempo que llevamos, y lo más importante es que creo fielmente en que los niños tienen un fluir propio. Y eso es lo que trabajamos también con las familias, el respeto al proceso. Muchas personas pueden lograr cosas, claro que sí. Lo más importante es respetar lo que están logrando en este momento y dejar de viajar al futuro. Y cuando haga tal cosa y cuando haga tal otra, nos perdemos ese
momento especial donde está logrando algo muy importante. Y en ese momento es un trofeo, es una medalla de oro. Es el podio número 1 en la vida de ese niño. Y le estamos enseñando a ese ser humano, a ese adolescente, a ese preadolescente, a ese joven, que validamos sus logros en ese momento. Matías ahorita está produciendo un montón, imitando un montón. Eso es el momento que estamos viviendo hoy. Y tenemos que disfrutarlo. Bueno, yo lo disfruto. Tenemos que disfrutarlo y apoyarlo y darle cada día más herramientas para que sea cada vez más autónomo y su comunicación sea cada día más funcional para desarrollarse en un mundo de pares y que pueda resolver. Claro. Esa es la idea, ¿verdad? Sin embargo, validamos todo lo que está haciendo en este momento. Aplaudimos sus esfuerzos y lo invitamos a hacer cada día mejor. Pero lo que está haciendo hoy es muy importante. Y esa es la principal diferencia entre un profesional y un papá que están en el mismo barco. Utilicemos esta metáfora. O sea, que creen en su profesional. Es muy importante que el padre de familia, el usuario, en este caso, crea en su terapeuta. Le pregunte a su terapeuta constantemente si tiene dudas, si está preocupado. Porque el terapeuta del lenguaje, en este caso específico, trabaja algo muy importante en un ser humano. Y es todo el proceso de lenguaje, comunicación, habla. Y tenemos que estar en sintonía con ese terapeuta, porque en el momento en el que haya una distancia, un gap entre lo que yo como papá estoy esperando y lo que el terapeuta está desarrollando, en ese momento es donde hay que buscar un punto de equilibrio o cambiar de horizonte, porque también es válido. O sea, llegan momentos en la vida de los niños y las niñas, de los adolescentes, en los que ya se logró la mayor cantidad de objetivos con esa combinación. Eso es lo que te iba, ese era el siguiente punto que te iba a tocar. Que está el lenguaje, el terapeuta o la terapia del lenguaje tradicional. Sí. Vos me decías que a veces las personas, no hablemos de niños, las personas, como en cualquier cosa, llega un momento en que se satura. O sea, que ya cumplieron su ciclo o que ese método ya no los está desafiando o ya se estancan. Bueno, entre tantos terapeutas de A, B y C que Katy y yo hemos pasado durante estos años, siempre, de las cosas que siempre hemos entendido, igual lo hablamos con vos en un momento dado, era que a veces los niños estancarse es algo normal. Entonces vienen avanzando, se estancan, es parte del proceso y después pegan otra vez otro pico y otra vez se estancan, que cuando hay que estancarse no hay que asustarse porque es parte de su desarrollo. Sí, ahora, es la planicie, yo le llamo planicie. Okay, y que eso no es, o sea, siguen aprendiendo claro, y después revientan. Claro, porque los seres humanos, en cualquier dimensión de la vida en que lo veamos, están constantemente en aprendizaje. Estoy integrando esa información de cualquier tipo y luego voy hacia un nuevo lugar. Lo más importante en este momento es que creamos en el proceso que estamos llevando a cabo para que estas planicies sean momentos para recuperar. Por ejemplo, para hidratarse, digámoslo así. Vamos en la carretera, el camino está súper denso y en este momento necesitamos agua. Necesitamos Gatorade, ¿verdad? Ya dijimos la marca, le estamos patrocinando. Sí, yo diría que Fluid. Exactamente. Entonces, lo más importante es disfrutar el proceso en el que estamos, conversar constantemente con ese terapeuta y esa terapeuta, y si hay que ajustar algo en el camino, se ajusta. Hay un detalle muy importante. Los procesos de aprendizaje en cualquier edad requieren de ajustes, porque estamos en constante evolución. Ok, una pregunta. Dos. Bueno, puede ser que te salgan más. Es lo siguiente. ¿Cuánto es una planicie? O sea, venimos subiendo esta cuesta,
llegamos a un descansito, que ahí se va y después otra vez viene para arriba. ¿Cuándo es una planicie, o esta planicie sí que vos decís, o está estancado el carajillo? Y entonces, cuando ya la planicie se empieza a hacer muy larga, muy larga, muy larga, y no hay resultados cuando ya los deberían de haber, porque a mí lo que me decían es, sí, va a ir así, después revienta, pero no revienta y no revienta, y pasan los meses y no revienta y no revienta. Hay que estar en una constante revisión. Hay que estar en una constante revisión. Por ejemplo, es mi estilo. Respeto los demás estilos de los demás profesionales porque todos somos profesionales. Yo estilo cada semestre, en algunos casos, hacer un proceso de valoración. Uh-huh. Poco cuantitativo, muy cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se va a sacar un 100 o un 50. O sea, no es una nota de 50, se reprobó. Uh-huh. Es de cuántas herramientas tiene para resolver este y este escenario. Y yo hago revisiones con los papás. O sea, por ejemplo, 2 veces al año les paso un material y les digo, ¿qué es lo que ustedes esperan? Porque yo tengo que saber qué es lo que ustedes esperan del servicio como tal. Valoramos esas opciones, cuál es el ideal, ¿verdad? Uh-huh. Yo deseo esto y esto y esto y esto y esto, y cuál es el real, ¿verdad? Uh-huh. Y el techo lo pone ese usuario, ese niño, esa niña, ese ser humano, lo pone el techo. Si yo te dijera que son 3 meses, estoy siendo muy poco responsable con mi trabajo, porque cada niño tiene un fluir propio. Uh-huh. Sin embargo, lo que me asegura evitar que se prolongue un estancamiento, o que se llegue a un estancamiento, es la constante revisión. La constante revisión. Bueno, yo analizo el desarrollo de la comunicación en todos los ambientes. Nos reunimos con la familia, no solamente con sus pilares, sus padres o sus cuidadores. Nos reunimos con los abuelos, con los tíos. ¿Cómo estamos manejando el tema de la comunicación en casa? ¿Todos la estamos apoyando? ¿Todos estamos utilizando las mismas herramientas? ¿O hay alguien que me está traduciendo? Sí, es que qué jodido es cuando vos como terapeuta trabajas por un lado, los papás no les importa, no les interesa, entonces de lo que vos vas trabajando, los papás por otro lado te lo despapayan. O papás creen, terapeuta cree, pero los abuelos o los tíos, entonces se pasean en todo el trabajo que se va realizando, porque entonces lo chinean más de la cuenta o no lo estimulan a que comunique, a que hable, y entonces... Sí, y es que amar significa apoyar, dar herramientas. Lo conversamos en un programa anterior. Uh-huh. Amar tiene que ver con que tengas que resolver en la vida. Y hoy estamos resolviendo un tema de comunicación. Mañana será la comunicación entre empresas. Mañana será que tenés que llevar a cabo un juicio porque decidiste ser abogada. Entonces, dirigir la Corte Suprema de Justicia. Y entonces vas a tener que resolver y tuviste que tener herramientas en tu infancia para hacerlo. Uh-huh. Entonces, el detalle más importante es que seamos un verdadero equipo y que cuando haya que ajustar tuercas, las ajustemos todos y todas. Uh-huh. Todos los que forman parte de ese equipo. Y entonces, si el papá está trabajando y la mamá está trabajando y el kinder está trabajando y los titos están un poquito flojitos en su trabajo, bueno, pues vamos titos, o sea, uh-huh. Aquí todos vamos juntos uh-huh. Y vamos haciendo revisiones periódicas que nos apoyen a todo el equipo, porque hay algo que les digo a los papás y se los dije a ustedes, es que yo doy mi 95% cada sesión. Me doy mi 95%, mi 100%, mi 1000%. Pero la responsabilidad del proceso terapéutico es un 99% parte del equipo, uh-huh. Incluido el niño. Uh-huh. Sí, esto es una carreta con muchos bueyes. Sí, así y que el compás, quizás en el aspecto técnico, de conocimiento, de abordaje, es del terapeuta de cabecera, claro que sí. Sin embargo, los terapeutas, como lo mencionamos al inicio del programa, somos todos. Uh-huh. Porque estamos facilitando, uh-huh. ¿verdad? Y estamos apoyando. Entonces, todos tenemos que estar remando igual.
en este barco para que la comunicación suceda. Si hay que ajustar, es normal ajustar. Es vital, en este caso, que haya una comunicación asertiva y fluida entre los profesionales, todos los profesionales que intervienen. Porque a veces son 3, a veces son 10, a veces son 5. Entonces, cada uno tiene que ir en el mismo barco, remando, en el bote. Y si hay que sacar agua, la sacamos entre todos. Porque en los procesos hay resultados. Si hay esfuerzo, si hay dedicación, si hay compromiso. Esos sí, procesos dan resultados. Como querer bajarte peso uno y de no salir a hacer ejercicio, por decirte algo, y no comer bien. Entonces, de nada haces poniendo la dieta en la refrigeradora. Sí. Y está pegadita nada más. Si está pegadita y no le haces. Exacto. Hay algo que todavía falta. Hay algo ahí que hay que hacer un clic para que entonces bajes de peso. Porque hay alguna estrategia que está usando esa mente para evitar bajar de peso. Entonces hay que buscar cuál es esa estrategia, ¿verdad?, que estamos utilizando. Igual en el proceso terapéutico. Si estás haciendo una inversión de tiempo, una inversión financiera, si estás llevando al niño, ¿verdad?, y hay algo que todavía estamos dejando de hacer en casa, hay que hacer una revisión. Ok, vamos a ver, ¿en qué parte me estoy quedando? ¿En qué parte me estoy quedando? Nosotros los terapeutas sabemos cuando un niño está trabajando. No, eso yo lo sé. A mí, me acuerdo con terapia física con Mati, sí, porque a veces es cansado, a veces no hay tiempo, o no es que no hay tiempo, y hay cuesta muchas sacarlo. Excusas, y encontrar excusas, y de verdad, y a veces está cansado, a veces es tedioso, porque es tedioso, es hacerlo todos los días, aunque sean 5 o 10 minutos, no deja de ser tedioso a veces. Y más que a la otra persona le cuesta, entonces es como, ok, tenemos que también desarrollar mucha más paciencia y bueno, y que uno como papá también querés los resultados ojalá rápidos, y nunca vas a tener un resultado rápido, todo tiene su tiempo, en algunas cosas sí, en otras no. Y me acuerdo que la fisioterapeuta Linda me decía más de una vez, usted no está trabajando con Mati. ¿Cómo lo sabe? Entonces me acuerdo, más de una vez me pegó una regañada y me decía, mejor no lo traiga aquí si usted no va a trabajar con Mati, porque está botando la plata, porque el trabajo no solo es aquí, sino también es en la casa. Y bueno, y sí, a veces hay que pegarse una regañada, como vos me la pegaste la semana pasada también. y de ahí sí, a todos nos pasa. Es que es un llamadito a la congruencia. Yo le digo así, ay, Gabriel, es un llamado a la congruencia. Porque si estamos haciendo una inversión, volvamos a lo mismo, de tiempo financiera, hay que ser congruentes. Si el facilitador está siendo congruente, asiste, da el 100, da el 1000 en esa terapia, ¿qué estoy dando yo como papá? ¿Qué estoy dando yo como cuidador en este proceso? Estoy dando mi 100. Revisemos. ¿En qué día de la semana estoy dando un 35? Voy a ponerle más atención a ese día que le estoy poniendo un 35 que al día que le puse el 100. Y es que al final esto es como sembrar. Literalmente. Si vos le echas bastante agua, sí, que es tedioso, que quiere echarle agua todos los días a la finca, con un tarrito, sí, pero es que al final, ya cuando te crezcan las matitas fuertes, grandes, entonces vas a estar muy contento. El problema es que si no le regas, entonces puede ser o que no nazcan, o que nazcan débiles y feas. Y podemos reparar. Eso es muy importante. En la marcha podemos reparar. O sea, si creció un poquito, si creció un poquito, como torcidita, porque de ahí al final le estaba pegando más sol, entonces se fue de medio ladito, podemos reparar ese proceso y ponerle ahí una estaquita y ajustarla. O sea, ese es el llamado de hoy. Usted está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Yo lo aplaudo. ¿Que cada día podemos ser mejores? Sí, cada día puede ser la mejor versión de Gabriel. De Gabriel Porras, papá, de Gabriel Porras, empresario. En cualquier área de la vida podemos ser mejores. Y hoy, verse al espejo y decirse, te felicito, Gabriel, sacaste la tarea. Mañana ajustamos. Mañana, ¿qué día? La mente tiene que tener un día, una hora, ¿verdad? Específica. Mañana 3 de septiembre.
mañana 4 de septiembre, mañana 10 de septiembre, mañana 21 de septiembre, mañana 2021. En cualquier momento tenemos la capacidad como seres humanos de reparar, de movernos de donde estamos. La cosa es definir que me quiero mover y mover las piernitas. Mover las piernitas hacia el lugar. Y los profesionales en el área de la comunicación tenemos esa responsabilidad de ser muy congruentes y de estar invitando a todas las personas implicadas en el proceso de aprendizaje a la congruencia, a buscar herramientas. Okay. Es lo más importante. Digamos, desde mi punto de vista, ser congruentes. Ok, sí, trabajar, no solo el trabajo de él o la profesional. Claro, porque ese es un recurso únicamente y es una vez a la semana en muchos casos, una vez cada 15 días en otros, a veces una vez al mes. Ahora, eso, ¿cuándo el hijo de uno tiene que ir más veces o menos veces, verdad? Porque a veces... Hay muchos factores. Me imagino que muchos factores. Uno dice, la terapeuta me querrá sacar más plata y o no, o mi chiquito no está tan mal, o sí o no. O lo mismo como te decía antes, y es que yo lo traigo aquí 3 veces por semana y este madre no avanza y no avanza y no avanza. Yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de aprendizaje del niño y con el tipo de terapeuta y de abordaje que esa persona dé. Depende mucho. Yo tengo niños, usuarios que van 2 veces a la semana al servicio y nos va muy bien. Hay algunos que están una vez a la semana y nos va muy bien, y hay otros que van una vez al mes y nos va muy bien. O sea, eso depende de la familia y también depende de la inversión socioeconómica, porque es una inversión. Una persona me escribía hace como 2 años y me decía, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto es lo que yo le debo? Y yo, bueno, la inversión, porque es una inversión, usted va a recoger algo de este proceso, entonces inviertes tiempo, inviertes dinero y eso va a producir algo. Entonces va a depender de varios factores, como lo decía, del abordaje, del factor económico y sí, el diagnóstico en comunicación. Algunas personas utilizan en sus informes el espacio donde dicen es mejor que venga tantas veces a la semana. Yo particularmente en mis informes pido asistir al servicio de terapia de lenguaje de forma semanal para ver resultados en un tiempo prudencial. Prudencial va a depender de cada caso. Hago la salvedad. Sin embargo, es lo que la evidencia me ha mostrado. ¿Qué sucede? Una vez por semana hay buenos resultados. Además, tengo personas que vienen desde Guanacaste, de la zona de Los Santos, y me dicen, hago un esfuerzo. O sea, tengo que dejar a mi otro hijo en el preescolar. Y dejar de trabajar un día, pedir permiso en el trabajo. Exactamente, pido permiso en mi trabajo para ir. Bueno, se les extiende obviamente el comprobante y todo esto. Entonces yo les digo a los papás, ustedes se esfuerzan y hacen la terapia en casa. Y si trabajan todos los días, 15 minutos, 10 minutos, el día que tocaba la terapia, trabaja 45 durante todo el día. O sea, es más, yo soy de las profesionales que le dice, trabaje los 45 divididos en todo el día. Y evite buscar excusas para dejar de hacerlo. ¿Por qué? Claro. Porque puedes hacer 5 minutos en el carro y estás trabajando lenguaje, estás trabajando comunicación, estás trabajando la integralidad del ser humano. Vamos en el carro y vamos viendo cosas. Contame qué estás viendo, Mati. Mira los colores que hay aquí. Y ya estás trabajando. Lo sentás un ratito a hacer la técnica de las vocales. Ok, 3 segundos. ¿Se va a sentar? Sí, pero esos 3 segundos fueron calidad. Esos 30 segundos que estuvo sentado fueron calidad. Y luego, en lugar de ponerle un aparato tecnológico por 30 minutos consecutivos, voy a buscarle 3 actividades. 15, 5 y 10.
Ya sacaste los 45 y vas sacándolos. Exacto. O ahí vas, ay, es que hoy es domingo, entonces hoy Matías llega tarde. Ok, va despierto, voy a ir contándole qué hice en mi día y él me va contando qué hizo en su día. Uh-huh. Qué interesante todo lo que hiciste. Ya estás trabajando comunicación. Uh-huh. Ya estás apoyando a Matías, dándole herramientas para resolver. Una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo hago, digamos, como buscando el cierre del programa, para saber? Bueno, dos cosas. Uno, eso lo hablamos antes del break. Y uno, más concretamente es, ¿cuándo debería yo buscar? Saber si tengo que buscar un terapeuta de lenguaje. Claro. Y dos, ¿cómo hago para saber cómo escoger un buen terapeuta de lenguaje? Porque como todo, hay de todo. Y hay muchos payasos y gente que sabe muchísimo y otros que no tanto. Entonces, a mí serían 3 preguntas. ¿En qué momento debería yo empezar a ver si mi hijo lo necesita? Claro. 2, ¿cómo escogerlo? Y la 3 se me olvidó. Ahorita te la digo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los indicadores? Indicadores. Qué bonito, ¿no? Indicadores para acudir a un servicio de terapia de lenguaje. Bueno, existen varios filtros. Si el niño o la niña está escolarizada, la docente es el primer referente. En muchos casos ingresa un niño al preescolar, tiene entre 2 y 3 años y entonces ella reporta que el niño tiene o la niña dificultades para socializar. Uh-huh. Que usa pocas palabras con referencia a los pares, o sea, a los otros niños. Una pregunta, a veces no es muy subjetivo, porque me ha pasado, no con Mati, pero sí lo he visto, que a veces llega una profesora y dice, es que el chiquito ocupa terapia de lenguaje y realmente no ocupa terapia de lenguaje, sencillamente es la profesora que no se quiere joder un poquitito. Bueno, el detalle, en los centros donde yo trabajo, hacemos todo un proceso de inducción para las docentes, para que tengan como un proceso mucho más objetivo para abordar, ¿verdad?, los casos. Yo les diría que la fuente de internet, como les decía al principio, es muy importante. Ahí hay parámetros y yo les voy a dejar los parámetros de acuerdo a lo que yo he visto en este país, en Costa Rica. Porque eso era lo otro que te iba a decir, en internet te encontrás de todo, sí. O sea, de unos batazos enormes a cosas muy aterrizadas. ¿Cuándo es bueno y cuándo no? Buscar fuentes que sean, por ejemplo, avaladas. Hay lugares en la red que sí no tienen criterios objetivos para determinar. Sí, porque ahora hay un infierno de influencers que se autodenominan terapeutas, psicólogos y consejeros matrimoniales y cuánta cosa hay, y que es una cosa, para mí me ha sido terrorífico eso. Y sí, o sea, ¿cómo sabes? Bueno, primero... En Papás al Rescate y en Carolina González Neurocoaching, ahí tiene una fuente confiable donde van a estar los parámetros que utilizo yo para el proceso de valoración. Entonces, sí hay que buscar personas que tengan títulos académicos y que estén colegiados, ¿ok? Ellos van a ser una referencia más objetiva. Ok. Porque, pues ahí podemos buscar el apoyo y el aval de un colegio profesional, ¿verdad? Entonces, busquemos fuentes que estén primero capacitadas en el área, porque hay personas que se dedican a algunos abordajes dentro de la terapia de lenguaje sin ser terapeutas de lenguaje puros, que eso es muy importante aclarar, ¿verdad? Y los profesionales colegiados nos avala, valga la redundancia, el colegio. En este caso, los terapeutas en Costa Rica tenemos un colegio de terapeutas que se llama Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Y ahí usted puede llamar y preguntar, ¿este profesional está colegiado? Y ahí le dicen sí o no.
es muy importante que su terapeuta, llámese físico, respiratorio, ocupacional, esté colegiado en su colegio. Okay. Hay personas que ahorita están en el colegio de médicos, que también es un ente que los avala, porque anteriormente teníamos solamente esa opción de colegiarnos en el colegio de médicos. Ahora tenemos el propio colegio. Ok, entonces puede ser colegio de médicos o colegio de terapeutas de Costa Rica, exactamente. Cualquiera de yo los estoy con el colegio de terapeutas de Costa Rica, ellos nos asignan un código y yo les digo a los papás usuarios, cuando usted quiera, usted puede verificar mis licencias internacionales y puede verificar en el colegio de terapeutas que sí soy una terapeuta del lenguaje pura que trabaja la comunicación, ¿verdad? El lenguaje, el habla y la voz. Y el otro detalle muy importante es, como les decía, buscar parámetros. Yo constantemente el día lunes siempre estoy hablando del lenguaje. Entonces ahí van a encontrar parámetros como el que explicamos ahora al inicio. Otra señal, aparte del anillo de contención, que es el espacio donde el niño socializa, como llámese kinder, llámese Sensinay, llámese Secudi, está el papá y la mamá. Por ejemplo, un niño y una niña a los 2 años utiliza vocales ya. Reconoce sonidos, reconoce personas. Tiene conocimientos de algunas cosas, pueden ser colores, pueden ser animales. Que lo exprese es aparte de que lo conozca. O sea, hay chicos que conocen un montón de cosas, por ejemplo, categorías de frutas, animales, medios de transporte, y no necesariamente lo expresan de forma oral. Sin embargo, yo le pregunto a ese niño o a esa niña, señáleme dónde está la vaca, y señalan con su dedito dónde está la imagen de la vaca. Entonces está el concepto. Esa información ya fue adquirida. El tema es que se vuelva activo, que se vuelva oral. ¿Verdad? Entonces ahí hay una diferencia. Los papás pueden hacer esas pequeñas comprobaciones. Ya dice las vocales, tenemos 2 años. Como les decía, el sonido de la M, que es otro parámetro importante, que son los primeros sonidos que se sacan. A partir de los 12 meses empieza la producción en el 90% de los casos. Ya a los 3 años está adquirido ese sonido. O sea, ya lo dicen. Mamá, papá, mano, memo, mima, mimi. ¿Verdad? Entonces es muy importante que lo tengan claro. El sonido de la M, por ejemplo, ya lo dijimos, el de la P. El de la P también, el 90% de los casos empieza a decirlo entre el mes 14. Y a los 3 años ya está listo. Entonces las vocales antes de son un parámetro. Está diciendo palabras con vocales. Y empiezan o para decir como hola, o o. Y hacen como combinaciones. Todo eso sucede antes de los 3 años, a los 2 años. Estos son parámetros, ¿verdad? Hay que estudiar cada caso. Como decíamos, lo más importante es tener como una referencia, ahí la van a tener en la página. Y los sonidos que primero van a estar como saliendo en este caso son los sonidos nasales. Los que salen por nariz, ¿verdad? Particularmente como la M, la M, la N, la ñ. Son los primeros sonidos que salen, o sea, son los consonánticos que vas a escuchar y van a empezar a escuchar combinaciones. Apa, mapa. Ay, mira, dijo mano. Y sean los sonidos guturales, ¿verdad? También. Sí. Hay varias, hay sonidos, digamos, esos son como clasificaciones que nosotros tenemos. Hay sonidos que son, por ejemplo, oclusivos, que son como la t, 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 o la k, k, k. La T y la K. Bueno, la S también decías vos. La S son de los últimos sonidos en adquirir un niño. Entonces es típico que un niño a los 3 años omita la S. Bueno, que a veces dicen chi para decir sí. O la sustituyan. Ti. Exactamente. Es lo más normal porque la madurez de los órganos es distinta en ese momento. Y hay muchos procesos que se están dando. Entonces los chicos van aprendiendo como todo. O sea, el lenguaje va evolucionando conforme va madurando los órganos y conforme va madurando esa cabecita. Entonces, parámetros ya los dijimos, ¿verdad?
cómo socializa, si usa palabras, cuántas palabras usa. Bueno, ¿y antes de qué edad no tenemos que preocuparnos? Bueno, siempre podemos hacer algo. Ajá. ¿Okay? Sí, que vos decías de la estimulación del lenguaje antes de los 2 años. Si querés gastar un poquito más de plata e invertir. Pero digamos, si no tenés la plática para hacerlo y... Lo puedes hacer en la casa. Puedes estimular el lenguaje desde la casa. Ya les dimos una pista a las vocales. Empiece a trabajar con las vocales en su casa. Ok. Y con imágenes reales. Este es el agua, si toma agua. Este es un avión, empieza con A. Este es Ana, y es la tía. Exacto. Y está la foto. Y ya estás trabajando el lenguaje. Sonidos onomatopéyicos antes de los 2 años es genial. ¿Cómo hace la vaca? Mu. Evitemos omitir el nombre del animal, porque a veces los adultos hacen, ahí va el chuchu, sí. ahí va el tren, y hace chuchu, o pupu chuchu, ahí va el mumu, ahí va la vaca. Sí, ahí vamos a ver al guaguau. Vamos a ver, esa es la clásica. Vamos a ver al guaguau, mi amor. ¿Dónde está el guaguau? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y entonces el chico... Entonces se ponen a hablar así, ¿dónde está el guaguau? ¿Dónde está? Exacto. Y el chico lo que hace es imitar ese patrón. Entonces es muy importante que nuestros patrones sean congruentes con lo que esperamos. Si esperamos que diga gato, digámosle gato. Ahí va el miau, miau, miau. Y quiero que diga gato. Congruencia. Volvemos a la congruencia. No puedes esperar que diga perros y le decís siempre guau guau. Exactamente. Entonces le enseñamos qué es lo que queremos. O el popón. ¿Usted quiere popón? Ay, sí. ¿Usted quiere popón? No quiere popón, ¿verdad? No, dígale la leche o el chupón. Y lo más importante es eso, cómo formulamos la pregunta también. Porque aparte se lo estás rectificando, ¿verdad? Se lo estás sí, ¿cuántas marcando. veces al día le decís popón? ¿Quieres popón? De como 10. Exacto. Y lo más importante también es, no quieres popón, ya le estás diciendo al cerebro, no hay opción, ¿verdad? Y entonces, ¿quieres chupón? Claro. O ¿quieres galleta? ¿Verdad? Es un tema... es PLN. También. Y también es enseñarle a escoger. Ok. Ok, ¿qué es lo que quieres? Las personas podemos querer. Claro. Y a veces decir, en otro momento. Ok. Y es importante esa parte. Y lo otro que me preguntabas sobre qué es lo que yo debo saber ya en una etapa escolar es cuando llegamos, por ejemplo, a primer grado, a una alerta, me dijiste una alerta, ok, primer grado, y hay muchos sonidos sin entenderse. Llámese muchos 5, llámese muchos 4. Ok. Ok. Hay que trabajar 1 a 1. Sin embargo, eso es un panorama de alarma. Okay. Llegar a la edad primaria y tener dificultades. 7 años. Sí, porque vamos a empezar en el proceso lector y escritor. Y como hablo, escribo. Ok. Ok, entonces si digo el tato, voy a escribir el tato. Aunque ahí diga gato en la pizarra. Yo voy a escribir el tato. Porque desde el día 1 dije tato. Sí, entonces si a primer grado, o sea, ya va para primer grado y él... Es una gran alerta. Es una gran alerta, o sea, alerta. ahí ya... O sea, ya ahí tendríamos que haber empezado un proceso. Es que hay a chiquitos... los 3 años es el primer cierre, Gabriel. Entonces, a los 3 años ya nosotros tendríamos que estar valorando con la institución, si ya está escolarizado ese niño, cómo va el lenguaje, teacher, cómo lo ve usted, ¿verdad? Porque hay un feedback ahí importante. Y luego leer la página de Papás al Rescate. Sí, meterse en este podcast abajo y ahí va a estar la información. La información en cualquier momento. O llamarte y contactarte por la página. También nos pueden contactar por la página y con mucho gusto. Yo acostumbro a atender cada una de las consultas que nos llegan. Igual las pueden hacer en la página de Papás al Rescate y les vamos a estar apoyando ya en un caso muy específico. Aquí estamos hablando de temas generales. Generales y haciendo grandes alarmas. Etapa escolar. Y todavía hay dificultades en articulación, ¿verdad? O en la producción de sonidos. O que habla y no se le entiende. En 3 palabras fáciles. ¿Ok? ¿Y cómo busco un profesional? Tengo que darme a la tarea y buscar la inteligencia de mi hijo, la forma en la que aprende mi hijo y lo que yo espero del servicio.
Bueno, porque esa es otra, ¿verdad? Hay chiquitos que que son visuales, hay chiquitos que son auditivos, kinestéticos, que son los que se mueven y ocupan estar de pie y caminando y haciendo vueltas. Los chicos kinestésicos van a aprender moviéndose. Bueno, en realidad todos los seres humanos aprendemos moviéndose, pero hay unos con más necesidades de movimiento. Entonces vamos a ilustrarlo de esta forma. Si yo llevo un niño de alta demanda de movimiento a una terapia enfocada en una silla, En sentarse, exacto. 1 hora, estoy dejando un aspecto muy importante por fuera, que es cómo aprende ese ser humano. Entonces, para elegir un terapeuta hay que pensar en que esté colegiado, en que se ajuste a las necesidades que está mostrando mi hijo, a mi presupuesto. Y el otro factor muy importante es a la empatía que desarrollen el profesional y el usuario. O sea, podemos ser los mejores amigos entre adultos. Y si hay un desafío en empatía, se cayó el proceso. Eso lo dice Carolina González Pérez, ¿ok? Otros podrán pensar otra cosa. Yo hoy, a la luz de la experiencia, afirmo, si hay empatía, hay procesos llevados de forma adecuada. Sí, es que, bueno, si yo lo he hay visto con Mati. Cero empatía, es que el se chiquito no va a descompuso. aprender porque es que si a vos te cae mal alguien, no te gusta, es que ni es que siquiera son estilos. ni siquiera hay que ser chiquito. O sea, un niño, vos estás con alguien que te cae mal, no te gusta, vos no le pones atención y ya querés que se vaya. Y eso que es que pereza estar hablando con esa persona, tenés tu cabeza en otro lado. Exactamente. Y lo más importante es que cada uno tiene su tiempo para establecer ese proceso de empatía, ¿verdad? O sea, hay personas que se vieron a los ojos y ya. Sí, amor a primera vista. Sí, amor, empatía en un segundo. Y hay otros procesos que requieren mucho más esfuerzo del terapeuta para hacer clic con ese niño. Yo soy muy respetuosa de los chicos y de los procesos. Y les digo a los papitos, vamos a empezar en la entrevista inicial. ¿Cuánto sería el tiempo, digamos, si un carajillo no quiere, cuánto es el tiempo idóneo para saber si el terapeuta está haciendo clic con mi hijo? Uy, fíjate que yo tuve un caso que duré 3 meses y somos los mejores amigos. Ya estábamos a punto de tomarnos 1 litro de agua en el instante en que llegábamos. Yo he durado 3 meses, entonces es realmente subjetivo. Okay. La experiencia también hace que utilicemos ciertos recursos para agilizar. Por ejemplo, yo estoy llevando a cabo un proceso en este momento con una chica y entonces descubrí que un factor muy importante era la presencia o ausencia del progenitor y lo invité a retirarse. Yo tengo una política de puertas abiertas y de que en cualquier momento estamos aquí y todo lo estás observando en el momento que quieras en mi espacio. Sin embargo, en este caso específico, lo invité a retirarse. Y funciona perfecto. Es más, saco mi celular, le tomo fotos y videos para que vean la diferencia abismal de ese ser humano si está en presencia de su progenitor o no está en presencia de su progenitor. Claro. Entonces, es subjetivo. Exacto. Hay que ver cada proceso. Yo te digo, he durado 3 meses. Y fue un verdadero desafío para los dos. Porque ahí los dos le poníamos bonito. Y ahora somos los mejores amigos. Es más, ya he estado de alta y nos vemos con amor. Con amor. Cumplió años hace poco y yo dije, estoy tan orgullosa y feliz porque terminamos un ciclo y somos los mejores amigos y tenemos la mejor empatía, pero tuvimos que poner bastante trabajito al asunto. Okay, entonces, aunque el chiquito no se sienta feliz, puede uno seguirlo llevando. Uy, qué pregunta más. Sí, me dijiste ahora que duraste 3 meses con Huila. Sí, pero digamos, ahí estaba la mamá y estaba, o sea, y está haciendo un proceso supervisado y el chiquito, en este caso, lloraba y todo, pero la mamá lo estaba observando y no había tortura. Ok, había disciplina, había estructura y en ese momento lo que se necesitaba era disciplina y estructura. Ahora, lo que
para cerrar el programa aquí con esto, que vos lo dijiste antes y te lo voy a comentar, y que hablaste ahorita de disciplina y estructura. Si tenés un niño kinestésico, kinestésico. Ajá. Tenés un chiquito kinestésico, que son los que se mueven. Bueno, así soy yo. Yo aprendo, no puedo estar sentado. Si tenés un niño así, hay gente que dice, no, es que hay que sentarlo porque tiene que tener estructura y es su disciplina, pero te aprende moviéndose. Ajá. Entonces... Hay estilos de abordajes. El mío sería, Gabriel, vamos a buscar un momento para sentarnos, porque sí es importante sentarnos y porque socialmente, Gabriel, cualquier persona, llámese Gabriel, llámese Carolina, necesita sentarse en algún momento de su vida. Uh-huh. ¿Ok? Porque es una regla social. Para conversar, de pie, sentados, pero hay reuniones y nos tenemos que sentar. Entonces, lo exponemos, le damos herramientas progresivas de acuerdo a su edad y vamos subiendo los tiempos. Ejemplo, un niño de 2 años que intenta sentarlo 45 minutos la primera sesión, es muy abrumante para ese ser humano, porque lo que quieren es explorar y todo por boca y comerse todo lo que está ahí a la par. Yo que desarrollo mi abordaje de forma lúdica, todos los juguetes van para la boca. Y está bien, está reconociendo el mundo a través de la boca. Entonces yo los invitaría a hacerlo de forma progresiva y a tomar en cuenta, junto con los papás, cuál es la mejor opción y decidirlo con consentimiento de la familia. Es muy importante que todos estemos claros, ¿verdad? Cuando sucedió este tema de invitar al progenitor a salir, yo le dije, yo sé que usted la ama y yo le respeto eso. Sin embargo, la que tiene el mando de la sesión se llama Carolina González. Entonces, en el momento que tengamos que salir, vamos a salir. Y yo le permito que se mueva y le llevo atractivos y busco reforzadores, los llamamos así, reforzadores, para que ese ser humano quiera estar compartiendo conmigo. Y ahí estoy enseñando la estructura de acuerdo a su edad. Es que también es eso. Ajá, de acuerdo a su edad. O sea, sí trabajamos 45 minutos porque ese es el formato en el que yo trabajo, 45 minutos con el niño y 15 minutos con los papás para cumplir la hora. A veces son 40 minutos y 20 minutos con los papás, dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso específico en el que estamos hablando del chico o la chica que necesitamos que tenga estructura? Porque necesita sentarse. Lo vamos haciendo progresivo. Y hoy estuvo 5, mañana papá y mamá lo van a intentar por 5 más, la siguiente semana en terapia lo vamos a intentar por 10, hasta que logremos 45. Así fue con Matías. Con Matías fuimos tiempos cortos, ya se sostiene, de 45 a 50 minutos. Y trabaja divino. Y hace sus mejores terapias. Yo soy más flexible. Ilustremos con Mati. Mati trabaja en un espacio verde, libre. Hay otros niños que trabajamos con un espacio de mesa, estructura, no sé qué. Yo, esa es mi forma de ver la vida. Yo lo permito. Porque ese es mi abordaje, ¿verdad? Aprendizaje, movimiento, todo esto. Hay personas que de acuerdo a su abordaje van a decidir aquí sentados. Entonces, ahí está el consentimiento del adulto, del otro persona. Bueno, y lo que vos decías, uno, saber cómo es que tu hijo aprende, y 2, buscar al profesional que se adapte al estilo de tu hijo. Exacto, no al revés. No al revés. Sí, porque así vas a sacar lo mejor de tu hijo. Exacto. Y la inversión que estás haciendo cobra más sentido. Y todos estamos bien, fluimos, somos felices, alcanzamos nuestros objetivos. De eso se trata. Perfecto. Bueno, entonces, con esto terminamos este programa de hoy. Les recuerdo, visítenos en nuestra página www.papasalrescate.com. Ahí, debajo en el programa, hay una cejita que dice ver más, y ahí va a estar toda la información y los parámetros que Caro nos está dejando para todos ustedes. Y si tienen alguna consulta, igual en la página, en la sección de invitados,
Ahí va a estar toda la información de ella para que la localicen y le pregunten y bueno, si es necesario sacar una cita o algo, lo hacen a través de ahí. Ahí tienen la información a la mano. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y si llegaron a este momento del programa se los agradecemos un montón porque nos vamos relajados, alegres y felices porque los verdaderos procesos implican disciplina, implican esfuerzo y también disfrute. Todo lo que hacemos en la vida tenemos que disfrutarlo y yo he disfrutado este espacio un montón. Muchas gracias por la invitación y espero que nos estemos hablando muy pronto. Pura vida, Caro, y muchísimas gracias por invitarnos hoy a tu casa, que es el primer programa que hacemos en la casa de alguien, y segundo, y por tenerte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego todos, que pasen un lindo día y nos vemos el próximo jueves.